Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo una vez más desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo, en una nueva transmisión del canal, los días miércoles, como es de costumbre, hablamos de la historia y algo más. El día de hoy, interesante tema que nos trae el profesor y más que profesor, nuestro amigo, nuestro historiador y nuestro candidato también, Daniel Prieto Vial. Vamos a saludar, como es de costumbre, a quienes se conectaron el día de hoy. De primero, César Marabolí, perfecto César, el primero en conectarse, Alejandro Baeza, Pepe, ¿quién más está por ahí? Cupo, Ruquant, Karen Pamela, y se siguen sumando, ¿cierto?, a el chat interactivo del canal. Estimados amigos, hay varias cosas que hay que analizar en el tema que se va a tratar el día de hoy, ¿eh? Y en realidad el profesor y nuestro amigo don Daniel Prieto Vial, con su particular visión, con su particular forma de ver las cosas, de contarnos las historias, nos va a dar a conocer en realidad lo que se encontró cuando el gobierno militar tomó el poder a solicitud, cuidado, a solicitud del Congreso, de la ciudadanía, porque fue una solicitud que se le hizo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se tomaron el poder, como dicen los comunistas, marxistas, leninistas, ratas asquerosas, mugrientas, que dicen que fue un golpe militar planificado por, qué sé yo, las Fuerzas Armadas. Cuidado, fue a solicitud de las Fuerzas Vivas y del mismo Congreso, en realidad. Así que no nos vengamos a hacer los tontos y después nos olvidamos porque sufrimos de amnesia selectiva. Nos olvidamos solamente de parte de la historia, la que no nos conviene. El pronunciamiento militar no fue golpe y fue un gobierno militar, no fue dictadura. ¿Ah? No vamos a empezar a decir como Jadwe, que dice, oye, yo no hablo, no, en realidad yo no puedo hablar del gobierno de Venezuela porque tengo ciertas cosas y la cuestión ahí, pero sí puede tirar toda una artillería contra los Estados Unidos de Norteamérica, sinvergüenza, mentiroso y aprovechador. Pero la gente vota por ello. Vota por quienes les mienten, vota por aquellas personas que le ofrecen lo que nunca van a poder cumplir y votan por puras estupideces porque, como digo yo en el canal, estimados amigos, no tienen ni idea de la corneta de lo que están haciendo. Son demagogos, como decía mi general Pinochet, que solamente prometen, mienten y jamás cumplen. Es así de sencillo. Bueno, como yo les decía, yo también fui parte del gobierno militar y también me tocó trabajar codo a codo en diferentes situaciones y en diferentes ciudades, en diferentes regiones, y conocí de cerca los campamentos, los allegados, los planes, ¿cierto?, para erradicar la extrema pobreza, los planes de alfabetización que se llevaron a efecto. Conocí muy de cerca todo lo que fueron la implementación de los planes de empleo mínimo, los planes para jefes de hogar. Conocí muy de cerca todo lo que fue la erradicación de campamentos, ¿cierto?, las viviendas, los planes de viviendas sociales. Por lo tanto, sé perfectamente cómo se trabajó. Sé cómo conocimos como decíamos anteriormente, a los cabritos con los mocos colgando, con las patitas azules de frío, cuando iban a la escuela con una bolsita de tallarines, ¿cierto? Y adentro iban los cuadernos con hojas verdes, un lápiz y una goma. Todo eso lo viví yo y todo eso lo conocí yo. Entonces a mí no me vienen a contar cuentos. Las galletas de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, esas galletones grandes, duros, que se les llegan a partir los dientes a uno, también lo conocí y también lo comí.
Y también la leche, ¿cierto? Esta leche que parecía como granulada, que era con vitaminas, una leche con chocolate y otra con sabor a vainilla, había otra con sabor a frutilla también, porque yo estudié en una escuela pública. Sí, claro. Y no me da vergüenza ni me arrepiento. Fue parte de mi vida, fue parte de mi aprendizaje. Y gracias a eso yo salí adelante y gracias a eso yo tomé conocimiento de lo que es la vida y no me arrepiento y nunca niego de dónde vengo. La extrema pobreza fue muy, muy dura en Chile. Y en el gobierno militar se logró la erradicación de la extrema pobreza. Se bajaron, pero a niveles que nadie lo podía creer, este tremendo problema. Pero más profundamente del tema nos va a hablar don Daniel Prieto Vial, y que en realidad a la gente se le ha olvidado y a las nuevas generaciones no tienen idea de lo que ocurrió. Piensan que estos mocosos, estos tipejos que ahora más encima, como no tienen nada que hacer y se aburren, se vuelven maricones, o sea, perdón, transgénero, o perdón, LGTB o lo que le quieran llamar, banderas de arcoíris y toda esa mierda que han sacado. Porque de aburrimiento, porque no han sufrido lo que es la pobreza, no han vivido lo que es la pobreza. Nunca se imaginaron que Chile fue uno de los países, pero, oye, al nivel de Haití. Así de sencillo. Esos que están orgullosos, doña comandante Claudia y el otro mentiroso que está ahí de ministro de Relaciones Exteriores, trajeron como tremendo aporte para Chile, o llevaron como tremendo aporte para Chile. A ese nivel estábamos, a nivel de Haití. Una pobreza, pero que era paupérrima. Pero eso no se acuerdan, porque no les conviene. Y esa pobreza ya se acrecentó en el gobierno de Allende, con sus malditas y estúpidas políticas, ¿cierto? Comunistas, que todos bien sabemos que entre Lenin, Stalin y entre Mao Zedong y toda la manga de comunistas han matado de hambre, no a miles, a millones de personas. Pero de eso no se habla, porque no les conviene a estos sinvergüenzas, a estas ratas asquerosas de la izquierda. Pero para que no me enoje, en realidad voy a dejar el tema aquí, porque agradezcan que no estoy enojado. Vamos a dejar mejor a quien es la autoridad el día de hoy y vamos a darle todo el tiempo que él quiera tomarse para desarrollar el tema. Dejo con ustedes, mis estimados amigos, al panelista de esta noche que nos va a empapar de esa parte de la historia que se quiere olvidar y que no la quieren recordar. Me refiero a nuestro amigo don Daniel Prieto Vial, que ya está en pantalla. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Gracias por estar. Arturo, te estaba escuchando con mucha atención, muy interesante. Oye, mira, la idea de hoy era ver qué hay que hacer hoy día y en el futuro, y para eso conviene revisar un poco lo que se produjo en el pasado. Y no solo en el pasado en el gobierno militar y después de la concertación, sino que de dónde viene eso para atrás, esa extrema pobreza de que tú hablabas, que ocurrió en los años 50, 60, 70, con un intento de Eduardo Frei de hacer algunos planes para sacar a la gente de la pobreza, y haciéndolo parcialmente bien al principio, pero no cubriendo a todos los sectores. Y en los últimos 2 años de Frei también las cosas se politizaron mucho, así que hubo una cierta decadencia en los planes y no se logró las coberturas, o sea, llegar a todos los sectores pobres. Y ahí empezó la costumbre del Partido Comunista de hacer tomas y crear estas poblaciones callampa, que con el tiempo fueron generando mucho hambre, mucha desnutrición, mucha mortandad infantil, porque eran tomas donde no había agua, no había alcantarillado,
Y eso era clave. La falta de agua y alcantarillado era clave para la multiplicación de enfermedades y para la mortandad de los bebés. Digo bebés, en Chile le decimos guaguas nosotros a los niños chicos, pero digo bebés porque para que me entiendan en toda Hispanoamérica, uno cuando dice guagua, la gente no sabe de qué está hablando. Entonces, para hablar un castellano más universal, hablemos de los bebés que se morían de desnutrición y madres que estaban muy desnutridas, entonces estos hijos ya en el vientre estaban empezando a desnutrirse, después nacían desnutridos y bueno, sobrevivían apenas y con el tiempo se morían de desnutrición, y los que sobrevivían quedaban desnutridos de por vida. Y al quedar desnutridos de por vida tenían pocas oportunidades de salir adelante en la vida. Debido que por mucho esfuerzo que se hiciera en materia educacional o de instrucción, si ellos tenían un déficit cerebral que se reproducía por la desnutrición inicial, entonces no podían salir adelante en la vida, por mucho que se hiciera esfuerzos después. Entonces era clave el esfuerzo previo, el esfuerzo antes que la mujer pariera, o sea, en otras palabras, el periodo de gestación, esos 9 meses en que la guagua está en el vientre, había que alimentar a la madre para que el feto se desarrollara bien. Después, cuando la guagua nacía o el bebé nacía, había que asegurarle a la mamá una buena alimentación para que ella generara suficiente leche para poder alimentar a su hijo. Si ella estaba bien alimentada, la leche iba a ser de buena calidad, y se había descubierto que lo mejor para alimentar a una guagua, un bebé, era obviamente una buena leche materna. Y eso era clave, alimentar bien a la madre. Y después, bueno, a los 6 meses, cuando ya más o menos el amamantamiento se acababa, ojalá, decía el gobierno, siguieran amamantándolo, ojalá fuera más de 6 meses, ojalá fuera 7, 8 meses, ojalá un año, pero era difícil para las mujeres a seguir alimentándolo porque ellas tenían que trabajar. Y como estaban en extrema pobreza, tenían que buscar su sustento de alguna forma. No siempre estaban con marido, no siempre estaban con alguna pareja que los ayudara, a veces estaban con los padres, los abuelos, pero muchas veces ellas mismas tenían que buscarse algún sustento. Entonces la cuestión era dónde dejar a este bebé, a esta guagua, después de los 6 meses para que la pudieran alimentar. Y ahí surgieron los programas en el gobierno militar de las salas cunas masivamente. Las salas cunas se habían intentado antes, ¿eh? Se habían intentado en la época de Allende y sobre todo en la época de Frei, pero no habían dado buen resultado porque cubrían parcialmente a la población, no lograban cubrir a toda la población. Y el gran éxito del gobierno militar, con los programas de Miguel Cast, el doctor Fernando Monque, desde Odeplan, en el caso de Miguel Cast, el Consejo Social que se creó en esa época. Curiosamente, la dirección de los programas sociales lo dirigía el general Gustavo Lee, dentro de la Junta de Gobierno, los primeros años, segundo año, que fueron los que implementaron esto, porque ese era el rol del general Lee dentro de la Junta de Gobierno. Bueno, ellos lograron ir cubriendo todo el territorio y llegaron a tener un 100% de cobertura. Había lugares muy marginales, lejanos, en las poblaciones rurales, donde era difícil llegar, pero se hizo un esfuerzo, por lo menos para que la gente fuera a ciertos policlínicos rurales, periféricos, desde el lugar donde ellos estaban, en los cerritos alejados, hacia los centros periféricos, estos policlínicos, donde se desarrolló una medicina preventiva, más que curativa, preventiva. Se hizo mucho esfuerzo en la medicina preventiva porque se dio cuenta que el resultado de la medicina preventiva era mucho más alto desde el punto de vista de la sanidad pública que la medicina curativa. La medicina curativa, cuando tú estás enfermo, tienes que ir a un quirófano o un hospital por una atención especializada, es muy caro, en términos relativos es muy caro. La medicina preventiva es muy barata, y si tú la masificas, tú prevés que millones de personas, por no decir cientos de miles, pero incluso millones de personas se enfermen en el próximo futuro. Tú evitas que se enfermen con estos programas de masificados de esa época de vacunaciones, y no estamos hablando de las vacunaciones con RNA mensajero, que está tan polémico hoy día del COVID y que pueden transformar la genética de las personas. Me refiero a las vacunas auténticas, las vacunas que promovían los anticuerpos para evitar una cantidad enorme de enfermedades. Tú, al masificar la medicina preventiva, sacaba a millones de personas de la medicina curativa, sabiendo que la medicina curativa era muy cara y además incapaz de cubrir a esos millones de demandantes de pobreza. Pero con la medicina preventiva tú evitabas que millones de personas de la pobreza cayeran en la enfermedad.
Pero lo más grave del diagnóstico inicial, cuando llegaron los militares al poder, fue constatar esta gigantesca desnutrición infantil, mortandad infantil y gente que quedaba desnutrida por vida. Y por mucho esfuerzo que tú hicieras en educación no sacabas nada porque ellos ya tenían un hándicap, tenían una dificultad cerebral para desarrollar sus capacidades en la vida. Entonces el doctor Fernando Monkever, que venía estudiando esto de los años 50, en la legua partió él investigando esto, logró instaurar un plan de soluciones. En la época de la investigación lo hizo con la Fundación Guggenheim, y ellos, en la época de la Unidad Popular, ellos se tomaron el INTA, lo que hoy día es el INTA, que en el fondo era una congregación de los salesianos. Él tenía un hermano sacerdote, y esta infraestructura gigantesca de los salesianos no estaba operativa porque no había vocaciones sacerdotales suficientes para cubrir esta infraestructura enorme que ellos habían construido. Entonces los salesianos estaban desesperados porque no había vocaciones, no había gente que postulara a ser sacerdote. El resultado final es que se tomaron ese inmenso edificio, en cierto modo con una complicidad de los salesianos, porque había un hermano del doctor Fernando Monkever que era salesiano, que era sacerdote, y de algún modo les insinuaron que lo hicieran. Y después, cuando llega el gobierno militar y se regularizan todas estas tomas ilegales que había como de moda en los años 71, 72 y 73, el gobierno militar le compra formalmente esta institución a los salesianos, y se regulariza esta ilegalidad que se había iniciado al principio. Y ahí se crea una infraestructura enorme donde se instalan los grupos de investigación sobre nutrición, que era un grupo que había formado el doctor Fernando Monkever, entusiasmando a ciertos investigadores, un grupo como de 20 personas, y al instalarse estas 20 personas en esta enorme infraestructura, van creando muchos otros colaboradores, investigadores, y después se forma CONIN, una corporación privada, que era la Corporación para la Nutrición Infantil. Eso era CONIN. Y el INTA era el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos. Y entre estas dos corporaciones, ellos crearon una cadena en todo Chile de hospitales especializados en desnutrición, centros de asistencia para la desnutrición, muy grande, muy complejo, que los financió el gobierno militar a través de los programas de Miguel Kast. Miguel Kast, que era el ministro de Planificación Nacional, en una época fue el jefe del Consejo Social, bajo el auspicio del general Gustavo Lee, y apoyado por la Junta de Gobierno y apoyado muy fuertemente por el general Pinochet, que estaba muy entusiasmado con estos programas, se fue implementando esta capacidad para desarrollar estrategias contra la desnutrición infantil a lo largo de todo Chile, no solo en Santiago, no solo en Concepción y en las grandes ciudades, sino que en todo Chile, y cubriendo todos estos sectores de extrema pobreza que habían sido la consecuencia de las malas políticas de Chile que venían desde los años 30. Porque, ¿te acuerdas que habíamos hablado en veces anteriores que la gran decadencia relativa de Chile en la historia se produce a partir de la crisis mundial del año 30? Ahí empieza una especie como de relativa decadencia. No es que el país no creciera, el país siguió creciendo en alguna oportunidad, otras veces se estancaba, otras veces tenía pequeñas caídas, pero en general crecía, el país crecía, pero crecía menos que el mundo y crecía menos que el resto de América Latina. Entonces lo que pasó es que en términos relativos, Chile se fue quedando atrás y atrás y atrás y atrás desde el año 30 hasta el año 73. Son los militares, con estos programas, con estos economistas de la Universidad Católica, con Miguel Kast, con el impulso del general Gustavo Lee, con el Consejo Social, con el general Bonilla, que más tarde hace todas estas construcciones extraordinarias de estos bloques de 4 pisos, donde saca a la gente de la extrema pobreza y lo lleva a estas construcciones magníficas, que hasta el día de hoy se las pelean, que son eternas, por su solidez estructural y por la amplitud de las piezas interiores y por la comodidad con que la gente que habita ahí funciona, en comparación con estas nuevas viviendas sociales que de repente se ponen de moda, que son demasiado chiquititas y demasiado estranguladoras, y un poquito ahogadoras, un poquito agobiantes, que causan desagrado a la gente que llega ahí. Bueno, estas grandes estructuras con 3 piezas sólidas, de 3 pisos, de 4 pisos, aptas para resistir cualquier terremoto, se llenaron en Chile estos bloques de 4 pisos que
construyó a partir del general Oscar Bonilla, que era el ministro de Obras Públicas, ministro de Vivienda, perdón, ministro de Vivienda, en combinación con Miguel Kast, que coordinaba todas estas cosas, y con la desnutrición y los programas del doctor Fernando Monker, que se encargó de nutrir a las madres que estaban esperando hijos y nutrir a la familia para que no solo la madre, sino que la gente en el entorno donde ella vivía también estuviera bien nutrido. Nutrir a esta madre en el momento en que el bebé nacía, nutrirla a ella para que siguiera amamantando a su hijo en los primeros 6 meses, después nutrir a los niños cuando ella los llevaba a las salas cuna para que ella pudiera trabajar y generar un ingreso. Porque está demostrado que la clave para sacar a la gente de la pobreza es que ellos tengan su propio ingreso y que sean capaces de autorresolver en forma responsable sus propias soluciones de vida, porque nadie mejor que ella sabía cuáles eran sus necesidades. Y después con el tiempo, ese bebé, esa guagua, iba creciendo y pasaba al jardín infantil, donde no solo lo acogían y lo alimentaban con desayunos escolares, con almuerzos escolares, sino que además lo estimulaban. Lo estimulaban no solo con juego y con entretención y con cierta, no sé, educación higiénica, básica, sino que además con estimulación y con amor. Y se trabajó mucho el amor con los niños, cosa que hoy día no hace el Sename, que los funcionarios son medios duros y andan preocupados de la hora en que van a salir y que van a entrar y cuánto le van a pagar. Y no hay amor. Y el amor era la clave. Se descubrió que el amor era la clave para que en los jardines infantiles estos niños estuvieran contentos, estimulados y tendieran a aprender cositas mínimas para una educación básica mínima a un niño de 2 años, 3 años, 4 años. Ya cuando, a los 5 años, 6 años, cuando entraba al colegio, entonces se descubre que había que asegurarle los desayunos escolares para garantizarle su nutrición. Y cuando esto parte, eran los desayunos escolares cada vez mejor y más perfeccionados con las tecnologías desarrolladas en el INTA y complementadas con los proyectos de CONIN en los sectores donde no llegaba bien el INTA. CONIN, esta corporación privada para la nutrición infantil, iba complementando aquellos sectores que no cubría bien el INTA. Eran 2 organizaciones complementarias, todas bajo el Consejo Social y bajo la dirección del doctor Fernando Monker, y apoyados arriba con el Ministerio de Planificación Nacional, con Miguel Castro a la cabeza, y la Junta de Gobierno apoyando esto fuertemente en la medida que ellos pudieran sacar recursos, porque acuérdate que Chile estaba muy pobre y la Junta de Gobierno y la Fuerza Armada y el gobierno militar tenía muchas dificultades para implementar económicamente estas cosas por la enorme crisis económica en que Chile había caído en la Unión Popular. Estábamos recién tratando de salir del hoyo, pero se le daba prioridad a estas cosas por la importancia que tenían. Y el doctor Fernando Monker, que no tiene ninguna posición ideológica, incluso él trabajó con gente de extrema izquierda, me decía, hasta con terroristas, hasta con el comandante Pepe, me contaba él que había trabajado en un momento dado, en fin, con el cura Maroto, que fue parte del MIR en un momento dado, en la Legua. O sea, trabajó con gente de extrema izquierda, trabajó con los demócratas cristianos, trabajó con gente en esa época del Partido Nacional, que era de derecha, trabajó, no sé, con Allende, con Jorge Alessandri, los proyectos políticos, con Tomic o con el mismo Eduardo Frei en el gobierno de Frei. O sea, trabajó con todo, él no tenía ninguna posición política, pero él reconoce que la única vez que le resultaron los proyectos fue con el gobierno militar, porque en el gobierno militar había orden, había sistematicidad, había buena intención, no había politización, no había estas disputas de pequeños caciques que luchaban entre sí por el poder, y una persona tan extraordinaria, un santo, podríamos pensar hoy día, como era Miguel Castro, que fue el que me implementó todo esto, y los recursos que les aportaba el Ministerio de Hacienda, partiendo por el almirante Gotuso, por el comandante Kelly, por Jorge Caguas, que fue el primer ministro de Hacienda importante del gobierno militar después de Gotuso, y después más tarde por Sergio de Castro, cuando se fue implementando todas las transformaciones económicas de Chile. Todos apoyaron los proyectos de Miguel Cast y por lo tanto los de Fernando Monker, incluyendo los programas del general Oscar Bonilla de vivienda. Entonces Chile se transforma y en pocos años se va cubriendo a todo el mundo y se está sacando masivamente, de forma muy rápida, a la gente de la desnutrición y la enorme mortandad infantil que había antes en Chile, que llegaba a algo así como 180 niños muertos cada 1000 habitantes y un porcentaje muy alto de niños que se morían antes de los 15 años. No solo se morían de bebé,
o de guagua. No solo se morían de bebé, se morían a los 2 años, a los 4 años, hasta los 15 años. Se morían los niños de desnutrición en la etapa previa. Pese a todos los proyectos políticos que sostenían que había que luchar por la gente pobre, como lo que había planteado, por ejemplo, Eduardo Frei, o que había planteado, por ejemplo, Salvador Allende, pero que no fueron efectivos, no dieron resultados. Solamente, dice el doctor Fernando Monkeven, esto se consigue de forma efectiva y con cobertura nacional de todo el país, con el gobierno militar y con su forma tan sistemática, tan ordenada, tan bien inspirada de trabajar. Y bueno, eso es lo que yo quería plantearte un poco hoy día, esta experiencia, y contrastarla un poco con cómo evolucionó, que lo podemos ver con más detalle a continuación, pero también para llegar finalmente a ver lo que pasa hoy día. ¿En qué etapa estamos hoy día y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la nutrición y el nivel de extrema pobreza? ¿Y por qué se produce la extrema pobreza? ¿Y por qué se produce la nutrición o la desnutrición? Te termino diciéndote que hoy día el problema es al revés. El problema es que a veces los niños están demasiado gordos, hay obesidad, hay una obesidad mórbida en la población chilena, eso produce muchas enfermedades. Se ve muchos niños gorditos en los colegios, desde forma muy básica, por la mala educación nutricional de los padres, que les da mucho hot dog, que les dan mucha mayonesa, que les dan mucha papa frita, y que no se concentran en las frutas o las verduras o los pescados o los elementos que realmente le permiten un buen desarrollo al niño, un buen desarrollo cerebral también, un buen desarrollo físico, evitar que engorde, mantenerlo delgado, mantenerlo ágil, porque eso es clave para la salud futura de ese niño, y si todo el mundo lo hace para la salud agregada, masiva, a nivel nacional, de todo el país. Entonces, el problema antes era la desnutrición, hoy día es el exceso de gordura o la mala alimentación, que son problemas distintos, pero que son necesarios de abordar también, porque Chile tiene uno de los problemas más grandes del mundo en obesidad. Y esto es independiente de la política y toda la discusión que hay hoy día, pero en el entendido de que mientras haya un gobierno serio, estas cosas se van a abordar. Mientras haya un gobierno populista, sobre todo un gobierno de izquierda, estas cosas se van a decir que se van a hacer, pero no se van a hacer. Porque la izquierda nunca ha logrado resolver estos problemas. Nunca lo ha resuelto en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso es que es tan importante conocer el problema y plantearle a la gente que la clave para sacar a Chile y para mantenerlo en el alto nivel que alcanzamos después, en el futuro, es revisar todas estas políticas y ver cómo mejorar la salud masiva de los chilenos en base a asegurarle buena nutrición a los niños, evitando estas alimentaciones excesivas de mala calidad. Claro que sí. Yo me acuerdo, y la gente no tiene que confundir tampoco, perdón. Déjenme ver que aquí hay algo pasando. Pero yo te escucho bien, ¿eh? Así que sí, puedes seguir, no hay problema. Aquí está, creo que aquí hay algo que no está pasando bien. No hay que confundir los temas de desnutrición con que la gente comienza a hablar y dice, sí, yo me acuerdo de las ollas comunes en las poblaciones, y eso no tiene nada que ver con este tema que es más profundo en realidad. El de las ollas comunes aparece como un efecto de el hambre que puede haber existido en un momento determinado, producto de una serie de situaciones diferentes. Y que también yo trabajando en el periodo del gobierno militar, a mí me tocó atender y visitar muchas poblaciones de extrema pobreza, donde se estaban llevando a efecto ollas comunes, y eso efectivamente existió. Pero eso no es producto no es producto del gobierno militar, ni es producto de lo que ocurrió en el gobierno militar, sino que eso ya obedece a otro tipo de fenómeno que lo podemos explicar después en otro programa para no desviarnos del tema. Pero ¿qué viene ahora con respecto a cómo estamos, cómo está actualmente y cómo se ve este asunto? Aquí hay una serie de factores que se combinan con el fenómeno actual. Si bien es cierto, era una desnutrición donde los niños eran famélicos, ¿cierto? Y andaban, como decía yo, hasta con los mocos colgando, aparte de andar muertos de hambre.
porque no tenían en realidad lo suficiente para poder alimentarse de una manera adecuada. Pero pasamos ahora al otro extremo, bien decías tú, en que tenemos a una serie de niños y jóvenes con obesidad mórbida, inclusive muchos de ellos masoendomorfos, que se ha unido no solo al problema de la alimentación, sino que al problema social que nos ha traído esto de las nuevas tecnologías, porque ahora, antiguamente, por último, uno estaba muerto de hambre y salía a jugar a la pelota a la calle y se olvidaba del hambre, ¿ya? Pero ahora no sale a jugar, está echado en el sillón de la casa o en el piso o en la cama con su celular, con el internet y está comiendo cualquier porquería todo el rato. Entonces, es al revés el Claro. cuento. O sea, ¿cómo se ve esto? ¿Cuál es la situación de Chile actual realmente? ¿Y qué nos espera en el futuro con esta situación, mi estimado Daniel? Mira, yo entrevisté al doctor Fernando Monke y le preguntaba lo mismo, ¿eh? Le preguntaba sobre la situación actual. Él que ahora tiene entre paréntesis 95 años, está perfectamente lúcido, y él empezó con esto el año 1950, pero haciendo investigación de la solución. Y trató de implementarlo con Frey, pero había mucha politización en la época de Frey, no lo pudo hacer. Y después lo intentó hacer en la Unidad Popular, y él me reconoce que en la Unidad Popular había demasiado caos, así que nada se podía implementar seriamente. Y solamente tuvo éxito con el gobierno militar de implementar todas estas políticas que solucionaron el problema. Y lo solucionaron solamente en el gobierno militar. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa hoy día? Entonces me decía, mira, una de las cosas que nosotros hemos notado que nos pasó es que nosotros salvamos a mucha gente de morir. El gobierno militar salvó a mucha gente de morir de nutrición, de guagua, o de 2 años, 5 años, hasta los 15 años se moría la gente. Y calculamos que alrededor de 3 o 3 millones y medio de personas se salvaron de morir por los programas del gobierno militar. Y una cantidad como de 7 millones de personas que se suman a los 3 millones y medio, o sea, en total como 10 millones y medio de personas, estaban en estado de desnutrición. Por lo tanto, nosotros al sacarlos desde la desnutrición, esa gente la salvamos de una desnutrición de por vida. Entonces hay una combinación como de 10 millones y medio de personas que el gobierno militar salvó o de morir o de la desnutrición crónica. Entonces, hay como 10 millones y medio de los 20 millones que somos hoy día, entre paréntesis somos como 18 millones y medio de chilenos y 1 millón y medio de inmigrantes, pero los 20 millones de habitantes que somos hoy día hay como 10 millones y medio de chilenos que fueron salvados de morir o de nutrición crónica por el gobierno militar. Esa gente está bien nutrida, se desarrolló, en fin, hoy día uno ve a estos jóvenes, incluso gente pobre, pero bien nutrida, mucho más altos que la generación nuestra, más delgados, con más habilidades físicas, en fin. El problema, me decía el doctor Fernando Monker, es que nos falló la orientación de estos jóvenes, porque la educación, si bien se hizo educación y se hizo instrucción, falló un poco la doctrina de la educación que fue siendo capturada con el tiempo por ideología que llevaron al desorden y a la falta de respeto y a la falta de espíritu de sacrificio y de superación y de puntualidad y de responsabilidad y de trabajo. O sea, la gente fue perdiendo el respeto, perdiendo la disciplina, perdiendo el espíritu de superación, perdiendo el esfuerzo. Y el resultado de eso es una generación hoy día manipulada ideológicamente, sobre todo los sectores de más bajos ingresos en Chile, que han ido cayendo en la educación pública manejada por la mayoría del colegio de profesores, que tú sabes que el colegio de profesores ha sido capturado por el Partido Comunista desde los años 80, no solo de los años 90, sino que ya en el gobierno militar había sido capturado un porcentaje muy alto de los profesores de los colegios de educación, no sé, de los pedagógicos, había sido capturado por el Partido Comunista. Hay un caso emblemático del Piedragógico, que se llama, que estaba en Macul, que era el gran centro de enseñanza para los profesores de educación básica y media, y educación infantil, en fin, que fue capturado por la izquierda, incluso por la extrema izquierda. Bueno, y esos profesores fueron siendo adoctrinados en estas ideologías de extrema izquierda, ya en la Universidad de Chile, y después eso se masificó en la Universidad Católica y en otras universidades que fueron creándose después. Y con el tiempo el Partido Comunista fue capturando el relato y las doctrinas que se implementaban
en los colegios de la educación pública. Incluso después llegaron a influir en los colegios privados también. El cambio, cómo se cuenta la historia, en fin. Y el Partido Comunista, que tenía electoralmente, según las encuestas, un 4, 3% de apoyo, a veces un 4,5% como máximo, curiosamente sacaba un 57% de la votación en el colegio de profesores. Entonces, a nivel nacional era muy poquito, pero a nivel del colegio de profesores estaban controlando el colegio de profesores y sacaban presidente y vicepresidente del colegio de profesores que eran del Partido Comunista y que fueron los que empezaron a controlar el relato y la forma de educar a los niños de los estratos más bajos en la educación pública. Y los estratos incluso medios, después con el tiempo también fueron influyendo los estratos medios. Y ellos ya han llevado a esta juventud que tenemos hoy día, tan desconocedora de la realidad de la historia reciente de Chile, donde ellos no se dan cuenta que ellos mismos, sus padres y sus abuelos, ellos mismos y sus padres y sus abuelos fueron salvados por el gobierno militar, o de morir, o de quedar desnutridos por vida. Y como ellos se salvaron y superaron la nutrición, ellos pudieron tener hijos. Y esos hijos estaban muy bien alimentados, pero quizás mal orientados. Y esta tercera generación que vemos actuando hoy día en la calle con tanta violencia, están relativamente bien nutridos, a pesar de que ahora hay un problema distinto, hay un problema de obesidad y de mala educación en la educación, o sea, en la alimentación excesiva. Hay mucha papa frita, mucho hot dog, mucha mayonesa, en fin, falta de alimentos de calidad. Ahí falta un problema de educación nutricional. Pero estas generaciones, que son herederas de dos generaciones anteriores de buena nutrición gracias al gobierno militar, son los que participaron en la primera línea en la autodestrucción del país, donde la primera línea fue pagada por agentes que sabemos muy indirectamente, está vinculado a los narcos, está vinculado al SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, dirigido más arriba por la DI, la inteligencia cubana, para producir una especie como de revolución artificial en Chile, aprovechándose de cierto descontento que hay. Yo reconozco que el descontento siempre existe en toda sociedad, incluso una sociedad tan próspera como la nuestra. Pero lo curioso es que el descontento en Chile se fue agravando en los últimos 13 años, o por lo menos los últimos 10 años antes del estallido de violencia. Ese descontento se fue agravando por el problema económico, el problema de que con las políticas de izquierda se fueron cambiando las condiciones económicas, se fue desincentivando la inversión, se fue desincentivando el crecimiento. Al no haber suficiente crecimiento, no hubo suficiente demanda de empleo, hubo un porcentaje de desempleo, y al haber un porcentaje de desempleo, los salarios reales de los sectores de más bajo ingreso no logran subir. Cuando tú logras el pleno empleo, logras que los ingresos de los sectores de más bajo ingreso suban y suban y suban. Pero para eso tienes que lograr el pleno empleo. Ahora, ¿por qué no se logró el pleno empleo? Por las políticas de izquierda que partieron en el primer gobierno de Michelle Bachelet y que incluso no pudieron revertirse totalmente en el gobierno de Piñera, porque ya el cuarto año del primer gobierno de Piñera, las encuestas indicaban que iba a volver la Michelle Bachelet. Entonces, por lo tanto, los empresarios estuvieron desincentivados a invertir, porque decían, va a volver el socialismo. Entonces, ¿cómo vamos a invertir? Entonces cayó el crecimiento económico de Chile en el cuarto año del primer gobierno de Piñera. En los 3 años anteriores se creció como el 4,3% promedio, que fue un poquito de crecimiento, pero que en gran medida compensó la caída del terremoto, que fue una destrucción enorme para Chile. Entonces, en términos relativos netos, entre la destrucción del terremoto y ese crecimiento, fue una especie de, como de recuperación para quedar como al mismo nivel. Entonces, en términos reales, promedio, no crecimos tampoco en el gobierno de Piñera por el efecto del terremoto. Pero ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se crearon condiciones para paralizar el país, y en el gobierno actual de Piñera, al principio, no hubo apoyo parlamentario para revertir las leyes que permitieran motivar a las empresas a aumentar la inversión, y por la vía de aumentar la inversión, aumentar el crecimiento y el empleo y darle salarios reales a los sectores más bajos. Y como en esa dinámica del conflicto entre Piñera y el Parlamento, con un Parlamento muy de izquierda, no se tuvo solución durante el principio. Después estalló la violencia, el 18 de octubre del año 2019. Y al estallar la violencia se paraliza todo, que se complementa ahora con la pandemia. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas que estoy indicando, que tiene que ver con lo que estábamos hablando? Bueno, tiene que ver que hay una generación actual que lleva ya 13 años con un país sin crecer. 13 años.
por todas las malas políticas de izquierda. ¿Quién es el culpable de que el país no haya crecido en los últimos 13 años? Las políticas de izquierda. Los responsables de esta frustración son la política de izquierda. Sin embargo, a pesar de que la izquierda es la responsable de la falta de crecimiento, es la misma izquierda la que capitaliza el descontento, este descontento que se va acumulando en 13 años o en 11 años, si pensamos hace 2 años atrás cuando estalló la violencia. Ya habían 11 años de frustración de las nuevas generaciones que entraban al mercado laboral y que no encontraban suficientes oportunidades de trabajo o de buenos salarios, como sí lo habían conseguido las generaciones anteriores, porque mientras el país crecía y crecía y crecía, sobre todo a altas tasas de crecimiento, había muchas oportunidades para las nuevas generaciones. Por eso fue cambiando la estructura social de Chile y fue aumentando mucho la clase media y fue disminuyendo las clases bajas, y las clases bajas empezaron a convertirse en clase media. Pero eso se logra con crecimiento. Si tú no inviertes, eso se frena, se para. Entonces, esta violencia que ha autodestruido Chile y que ha ideologizado tanto Chile por las manipulaciones que parten con el colegio de profesores, bueno, eso es pura política de izquierda. Y el resultado final es lo que vemos hoy día, que es la izquierda la responsable de frenar el país, es la izquierda de la ideologización, es la izquierda de la violencia, la culpable de la violencia, es la izquierda la responsable de la autodestrucción y es la izquierda de que bloquea la posibilidad de invertir. Y al no poder invertir, se frustra la posibilidad de crecimiento. Está todo encadenado, ¿no? Tengo un problema, Arturo, que estoy viendo, de falta de batería. Yo estoy ahora hablando contigo en base a mi celular. Voy a tener que hacer una pequeña interrupción, te dejo a ti hablando, para ir a buscar un cargador, de modo de poder cargar mi celular y poder mantener esta conversación, si no, se va a apagar, ¿no? Así que si me da un minuto, yo parto corriendo y te dejo No hay, los comentarios. no hay problema, no hay problema. Bien, teníamos ahí, ¿cierto? Este análisis que está realizando don Daniel Prieto Vial, donde nos muestra claramente desde los inicios de los años 50, 60 y posteriormente los 70, hasta el gobierno de Allende, los intentos que se pretendieron realizar con respecto a poder crear una red de atención a los niños, sobre todo, para atacar lo que era la desnutrición en Chile y que no se logró hacer por una serie de factores que los nombraba él, y que con la llegada del gobierno militar se logró concretar esto y efectivamente salimos de la extrema pobreza. Pero hay una situación que también nombra Daniel y que dice la intervención que tuvieron los profesores en todo este proceso. Y no solamente en ese proceso, sino que en todos los procesos que se están llevando a cabo en este momento en el país. Grandes responsables y culpables de lo que está ocurriendo en el país es una gran parte de los profesores de Chile. Y profesores básicos, medios y universitarios, que son, ¿cierto?, ideologizados o que están ideologizados por la izquierda y que están envenenando a nuestros niños, porque eso es lo que están haciendo. Ya vimos a este profesor, a este imbécil, que no se puede decir de otra manera, de Tomé, cuando se le grabó la clase que estaba haciendo en vivo y el niño le estaba preguntando y él como comienza a argumentar una serie de estupideces y de idioteces y de falsedades hacia sus alumnos. Por lo tanto, estos profesores son los que hay que tenerlos en realidad muy, muy, muy en la mirilla, porque son ellos y una gran cantidad y un porcentaje no menor los responsables del envenenamiento mental que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes al día de hoy. Es así de sencillo. No me vengan a decir absolutamente nada, no me vengan a tratar de argumentar, porque son los profesores comunistas, marxistas, leninistas, infiltrados en la educación de Chile y que han tratado de cambiar absolutamente todo y lo están haciendo, lo van a seguir haciendo y son unos resentidos. No voy a decir el apellido. Son unos resentidos de M. Porque esos son resentidos.
estás para educar, weón, no para envenenar la mente de los niños y de los jóvenes. O más bien para formar jóvenes y personas de bien. No unos revolucionarios mugrientos, piojosos, todos indecentes, que lo único que hacen es salir a causar daño, a romper, a vandalizar, a robar, convertidos en delincuentes, porque ustedes los crearon, profesores de pacotilla, salvo algunas excepciones. Así de sencillo. Bien, creo que ya, para que no me enoje, creo que ya llegó Daniel, y él siempre llega, Daniel, y yo aquieto las aguas, porque si no me empiezo a alterar y yo empiezo a buscar mi rebenque por ahí, Dios mío. Bien, amigos, pero seguimos con el tema, que es muy interesante, todavía le quedan varios minutos a Daniel para seguir exponiendo. Don Daniel Prieto, ahora sí creo que ya estamos bien para seguir con su tema. Mira, Arturo, al final lo que interesa acá es que el ladrillo 2 que estamos tratando de plantear en las últimas reuniones que hemos tenido contigo, que es este proyecto para sacar a Chile de la crisis en que estamos y volver a llevarlo al desarrollo y al desarrollo acelerado y terminar por fin de convertirlo en un país desarrollado, que ha sido una aspiración que se ha estado frustrando en los últimos 12 años, 13 años, porque muchas veces lo hemos planteado y nunca lo logramos. Bueno, ese afán de volver a sacar a Chile al crecimiento, para llegar al desarrollo, para terminar de sacar a la gente que nos falta por sacar de la pobreza, debemos plantearlo en el ladrillo 2, este proyecto que hemos estado conversando. Y en este aspecto de la nutrición, nos interesa, aprovechando esta experiencia histórica, recordar de dónde venimos y todo ese éxito que se tuvo. Y estos niños que hoy día, una parte de ellos está destruyendo el país, otra parte no, ¿no? Estos niños que están destruyendo el país vienen de esos programas de extrema pobreza donde se sacó a tanta gente de la muerte y de la desnutrición crónica que hubieran sido para el resto de su vida. Ahora el problema, como veíamos, era el problema de la obesidad. Entonces hay que entrar a un programa de instrucción desde niños para que ellos aprendan la importancia, no sé, de la fruta o del pescado, del pavo, del pollo, o sea, la buena alimentación, la carne roja también, porque la juventud se puede comer carne roja, pero no tanto, porque la carne roja también tiene un efecto dañino a largo plazo. En la juventud se puede comer carne roja, en la edad media también todavía se puede comer carne roja, ojalá menos, ojalá menos. Ya en la edad mayor, cuando una persona es mayor, las carnes rojas empiezan a hacer mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Y si uno pudiera reemplazar tempranamente las carnes rojas por carnes blancas, ojalá por pescado, y depende cómo se haga, porque ojalá que no se hagan fritos, sino que se hagan a la plancha, aunque se pueden hacer muy ricos, ¿no? En fin, y las verduras, y los tipos de verduras, y las frutas, y una serie de cosas que los expertos, y sobre todo los naturistas, saben muy bien. Incluso mejor que la medicina curativa. La medicina curativa, como que estas cosas las ve como medicina complementaria, pero esas medicinas complementarias son las que tienen las reales soluciones, ¿eh? Más que la medicina curativa, que le interesa al médico el negocio de operar, en fin, solucionar vía medicina cara los problemas cuando ya se han creado. Pero esta medicina naturista, esta medicina nutricionista, esta medicina preventiva, lo que busca es que la gente no llegue a la enfermedad y se hace mucho más sana toda una sociedad, sobre todo si no son gordos y gordos mórbidos, ¿no? Yo tengo 70 años, así que el hecho de que yo esté gordo es una tragedia también, pero por último yo fui flaco, ¿eh? Así que no me considero dentro del problema, me considero, no sé, una persona que se desordena en la vejez. Estoy tratando ahora de bajar un poco de peso, pero el problema es que hay jóvenes que son gordos y hay niños, ¿eh? Y ahí está la cuestión que hay que revisar ahora. Eso es lo que tenemos que implementar en el ladrillo, ¿eh? Cómo resolver el problema nutricional actual, que es distinto a la desnutrición, sino que es la mala alimentación. Y lo otro es cómo reorientar la educación, no solo la instrucción, no solo la enseñanza técnica, la enseñanza de las matemáticas o de las letras, sino que cómo inspirar en el relato a los jóvenes para el respeto, para la puntualidad, para la responsabilidad, para el sacrificio, para el espíritu de superación, para ser puntuales,
para evitar los robos. Tú sabes que Chile tiene una tasa de robos más alta del mundo, ¿eh? Y en gran medida porque hay una historia de no sancionar el robo en Chile, hay una costumbre de no sancionar el robo. Se ha hecho una especie como cuestión cultural en ciertos sectores pobres el robo. Y eso es muy grave porque en otros países el robo no existe, ¿eh? Incluso en países muy pobres como la India, en fin, el robo no existe porque es muy drástico el proceso contra el robo. Y en Europa y en Estados Unidos hay muchos lugares donde el robo no existe, en otros sí hay. Hay sectores y sectores. Estados Unidos es un país tan grande, con tan complejo, con 50 estados, un estado, una especie de país continente, ¿no? Pero hay distintas situaciones, pero mucho menos robo que acá. El robo acá como que ha sido muy permisivo. Entonces, la educación, ¿eh? En el respeto, en el orden, en el respeto a la propiedad ajena, en el respeto a la propiedad privada. Entre paréntesis, si ahora se rompe la propiedad privada con todas estas ideologías de los nuevos candidatos de izquierda, si se rompe la propiedad privada, se hunde la inversión, y se hunde el crecimiento, y se hunde el desarrollo, y se hunde la esperanza de sacar a Chile adelante en el futuro. Entonces estamos en una situación muy delicada, muy grave, complementada con este afán de crear una nueva constitución, con estos constituyentes tan politizados, ¿eh? Y que muchos tienen una visión muy pesimista de lo que puede salir de ahí, y otros dicen, mira, incluso la gente de izquierda tiene que en algún momento razonar, porque también ellos se hunden si el país se hunde. Así que aún ellos tienen que razonar y hacer una constitución razonable. No sabemos, es un signo de interrogación, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero la clave es quién va a ser elegido presidente y quiénes van a ser los parlamentarios que van a acompañar a ese presidente. Si el presidente pues, fuera Joaquín Lavín, por decir a alguien, y no tiene apoyo parlamentario, no va a poder hacer nada, o es Sichel, por decir. Ahora, si fuera Jadwe, probablemente el país se va a hundir, ¿no? Y si va a ser la Yasna Proboste, lo mismo. Estamos en esa disyuntiva, el país o puede tomar las políticas de desarrollo o puede tomar las políticas de autodestrucción. Pero, aunque ganara un candidato que no fuera de izquierda, pero no tiene apoyo parlamentario, tampoco va a poder hacer mucho, como le pasó a Piñera al principio. Él quería hacer algunas reformas para mejorar las condiciones, no pudo, porque no tenía apoyo parlamentario. Así que es muy decisivo lo que está pasando ahora. Es complicado. Es muy complicado toda vez de que están siguiendo un discurso que no tiene ningún asidero. De hecho, lo hemos visto y de hecho en las mismas redes sociales y en los canales de la televisión abierta, nos hemos podido dar cuenta que hasta los mismos periodistas que en un momento determinado, ¿cierto?, estaban como siguiendo una línea hacia la izquierda, al hacer entrevistas y al conversar con estos futuros candidatos se han dado cuenta que no tienen idea de nada. O sea, se contradicen, aparte que no tienen un plan absolutamente para nada. Es una verborrea de estupideces que lanzan y la gente que como no sabe piensan que está bien. Pero se han estado solos desenmascarando ellos mismos. Entonces, yo creo que por ahí hay una luz de esperanza de que nuestra gente al momento de ir a las urnas y votar, vamos de alguna manera a votar por gente en las parlamentarias, por gente que tiene por lo menos nuestro pensamiento está un poco alineado con nosotros, tanto para diputados como senadores, porque como bien decías tú, mi estimado Daniel, ¿qué hace un presidente si todo el Congreso o gran parte del Congreso está en contra de todo lo que él va a hacer, lo que le está pasando a Piñera? Y le puede pasar a cualquier presidente. Por lo tanto, yo apuntaría los dardos y comenzaría a trabajar en nuestros candidatos, ¿cierto?, a diputados y senadores. A propósito de candidatos a diputados y senadores, ¿cómo va usted, don Daniel Prieto? Bueno, yo voy de candidato a senador por los Lagos, eh, independiente, apoyado por el Partido Republicano, por el Partido Nacional Ciudadano. El Partido Nacional Ciudadano es un partido nuevo de la macro zona sur, que fueron los primeros que me invitaron a ser candidato a senador. Yo al principio dudaba un poco, pero me lograron... En febrero de este año, Daniel, no se olvide. Febrero de este año, efectivamente. Y tú coparticipaste en esos planteamientos, ¿eh? Así es. Fueron las primeras personas en saber. Y bueno, a mí me gusta mucho el Partido Nacional Ciudadano,
ellos eran gente que apoyaba a José Antonio Kast y al Partido Republicano, pero formaron un partido nuevo porque les costaba comunicarse con Santiago, porque una cosa es José Antonio Kast y otra cosa es la máquina de directivas que José Antonio tiene debajo de él y que a veces son difíciles de contactar y es difícil entenderse con ellos porque no logran responderte, no tiene una máquina de respuesta buena que ahora se está implementando, según me han dicho, pero no la han tenido en el pasado. Entonces, la gente del Partido Republicano que apoyaba a Castro en el sur se cansaba de intentar comunicarse con Santiago y no tenían respuesta. Entonces, al final decidieron no depender de Santiago y formar un partido propio, pero más o menos en esa misma línea, una línea más firme que la de Chile Vamos, una línea más firme frente al comunismo, frente a todo este proceso de autodestrucción y de deconstrucción que estamos viendo, esta revolución panamericana, el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla. Este grupo del Partido Nacional Ciudadano son más firmes, son más patriotas, son nacionalistas, patriotas, chilenistas, más independientes también, pero una línea más firme que obviamente que la de Sebastián Piñera y de Chile Vamos, que muchas veces han sido muy entreguistas. Y yo estoy siendo apoyado por ello, y yo estoy siendo apoyado también por el Partido Republicano. Ahora pronto tengo una reunión con José Antonio Castro, voy a ver qué pasa en esa combinación, y en eso estamos, y yo pronto me voy a inscribir y vamos para adelante, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si conseguimos algunos recursos para poder implementar una campaña y darnos a conocer, ¿eh? Darnos a conocer en la región para poder, no sé, tener una opción, ¿eh? Una opción ganadora que yo creo que la vamos a tener. Claro que sí. Ya para la gente que nos está escuchando entonces y la que nos está viendo y nos va a seguir de aquí a futuro, ustedes ya escucharon de los propios labios de don Daniel Prieto Vial, va como candidato a senador por la región de los lagos. Va apoyado en primera instancia por el Partido Nacional Ciudadano y a su vez también apoyado por el Partido Republicano, que es lo que va a la reunión que va a tener próximamente con José Antonio Kast. Así que felicitaciones a la gente de los lagos, de la región de los lagos, porque ahí, oye, si no votan por Daniel Prieto se van a perder una eminencia de político como senador para la región. La idea es, ¿qué otro candidato podríamos tener que realmente valga la pena apoyarlo? Pero bueno, recién está comenzando esto, están comenzando a salir a la luz la gente que nosotros pensamos que va a tener una muy buena opción. Daniel, de todas maneras, igual tú siempre lo has sabido desde los albores de esas conversaciones para tratar de convencerte que seas senador o que vayas a la arena política. Sabes que cuentas con nuestro apoyo, independientemente a la región de donde vayas, estamos nosotros con nuestros seguidores y la gente que te conoce apoyando tu gestión, porque sabemos la calidad de persona y la calidad de político que tú vas a ser al momento de llegar a ser electo en realidad. Así que cuenta con todo nuestro apoyo y te deseamos en realidad la mejor de la suerte. Aquí hay que ir en este momento, es un periodo muy complicado, justamente es una situación bastante difícil para todos los políticos que van a estar en esta etapa. Se juntan con lo de la gente de la constituyente, que piensan que son un ejército aparte, que piensan que son autoridades no sé de dónde y quieren como mandar, disolver, hacer, y no tienen idea que el asunto no es así. Pero Daniel, nos queda ya los últimos 5 minutos para terminar el programa. ¿Cuál es la reflexión final y tu consejo o tu saludo a la gente que nos ha acompañado el día de hoy en este programa? Mira, yo tengo el honor de poder postular en una región tan linda, ¿no? Y tan extraordinaria, con tanta potencialidad, como es la región de los lagos, que abarca, bueno, toda esta región donde está Río Negro, Osorno, no sé, el lago de Yanquihue, con Puerto Vara, Puerto Montt, y la isla de Chiloé, y Chiloé continental también.
no sé, con Ancud, con Castro y con todos estos pueblos que hay dentro de la isla de Chiloé, una zona preciosa, y con gente extraordinaria. Entonces, es realmente un honor y me encanta la idea de poder representarlo en el Congreso. Pero el rol del Congreso es más bien legislar a un nivel superior como senador en el Senado. Y ahí lo que hay que hacer es parar todas las malas leyes y promover las buenas leyes, apoyar, si es que hubiera un presidente de nuestro sector, apoyarlo, y si que hubiera algún presidente que va a tratar de destruir el país del otro lado, tratar de frenarle todas las cosas que puedan destruir el país, ¿no? Ese es el rol de los parlamentarios, y estar cerca de la gente a la medida de lo posible y ayudar a la región en todo lo que se pueda, pero sobre todo tratar de reorientar la política. Yo no me gusta la política y no me hubiera presentado jamás si no es por la crisis en que estamos. La crisis que estamos obliga a que gente que ha estado fuera de la política partidista nos metamos a parar todo este caos y a apoyar la política del orden, de recuperar el orden, de recuperar, apoyar a la policía, a la PDI, a las Fuerzas Armadas, estabilizar el país, crear las condiciones tributarias y laborales, en fin, para que se pueda invertir y para hacer crecer el país. Y transformar un poco la educación para que los niños no sean politizados y se orienten a la ciencia, a la tecnología, no sé, a la literatura, a la filosofía, a distintos roles, a la medicina, distintos roles en la educación que sean positivos, que sirvan al país, y no esta política divisionista, no sé, resentida, odiosa, que se le ha inculcado a los niños a través de esta educación tan perversa de la extrema izquierda, ¿no? A través del colegio de profesores. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer ahí, y uno hacer uno más, ¿no? Pues, si un senador, bueno, representa la región de los lagos, pero dentro del Senado es parte de un conglomerado, y uno tendrá que influir en la medida de sus posibilidades para que nos orientemos todos a las buenas políticas, ¿eh? Y apoyar al gobierno en las buenas políticas y frenarlo en cualquier mala política. Claro que sí. Daniel, te deseamos la mejor de las suertes. Vamos a estar contigo, vamos a estar apoyando esa campaña que va a venir fuerte y ahí vamos a estar, así que de seguro te va a ir bien y así lo deseamos. Estimado Daniel, gracias por tu tiempo, como siempre, brillante presentación. Esperamos continuar con un programa tan espectacular como este la próxima semana. Un abrazo, Arturo, y mucho éxito en tu gran labor internacional y por Chile. Gracias, mi estimado Daniel. Muchas gracias. Cuídese mucho, amigo mío. Gracias. Bien, amigos, teníamos ahí la participación de don Daniel Prieto Vial. Para la gente que no sabe, este es el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Nosotros transmitimos desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C. Don Daniel Prieto Vial, para que ustedes sepan, también fue el comandante de las Fuerzas Especiales de Reserva de la Armada de Chile. Para los que dicen don Daniel Prieto historiador, no, también don Daniel Prieto fue viejo lobo de mar, anduvo en la Antártida, anduvo embarcado, es paracaidista, hermano de la seda, igual que yo. Estuvo en varias misiones y en varias situaciones en defensa del país, participó en muchas actividades durante el gobierno militar, es un gran conocedor de nuestra historia. ¿Y por qué Daniel dijo en una oportunidad, tú eres uno de los gestores de que esté metido en política? Conversamos este tema muchas veces y yo le dije efectivamente, Daniel, tú tienes que estar en política. Y Daniel no quería participar en política porque en realidad no es su onda. Pero como él bien dijo también, en este momento el país pasa y está en una situación crítica. Y por eso él tomó la decisión, después de varias conversaciones, me acuerdo cuando mandan los estatutos del Partido Nacional del Sur, Partido Nacional Ciudadano, se analizó, lo analizamos en conjunto y todo el cuento para que él ingrese. Pero además de eso, ustedes, los que me han seguido en el canal antiguo, porque este es un canal nuevo para los que están llegando recién y preguntan qué pasó con el otro canal,
Nos ha echado 3 veces abajo YouTube, porque no le gusta lo que hablamos. Me han echado del canal del más potente que teníamos, el grande con chorrocientos mil seguidores, abajo con todo, borraron todos los videos y chao pescado. Después los otros videos, los otros canales igual me lo echaron abajo porque no les gustaba que hablara de esto, no les gustaba que hablara de esto otro, así que por eso yo ahora estoy medio tranquilo. Pero ustedes han visto que en los otros canales, y desde fines de febrero y marzo, yo he comenzado a molestar a don Daniel Prieto Vial y le digo, oiga, don Daniel, amigo mío, usted es presidenciable. Y Daniel dice, no estoy preparado para eso, no quiero meterme en una situación en la cual yo no me siento en este momento preparado. Yo creo que la opción de don Daniel Prieto Vial de presentarse a senador, de ingresar a la arena política en este momento, es una muy buena decisión para prepararlo para las próximas elecciones. Y no vamos a descansar, ¿eh? Porque yo pienso, no sé, tengo esa leve impresión, tengo esa tincada así de que don Daniel Prieto Vial podría ser un excelente presidente para Chile. Vamos a dejar que se foguee como senador, que ingrese a la política, y yo creo que viendo y evaluando su gestión, que la va a hacer muy bien, estoy muy seguro, por todo el conocimiento de su trayectoria que yo tengo, yo creo que Daniel va a ser un excelente senador para la región de los lagos. Pero excelente, no me cabe ninguna duda. Va a avanzar mucho y van a lograr mucho en la región con Daniel Prieto Vial como senador. Pero, no menos cierto, estimados amigos, para que ustedes se queden con la idea de que don Daniel Prieto Vial desciende de gente que ha estado en las altas esferas del gobierno. Joaquín Prieto, no nos olvidemos. Y otra serie de héroes y próceres de nuestra patria, de los que forjaron la historia de Chile. Él desciende de esa casta. Por lo tanto, yo creo que podríamos tener un presidente realmente de todos los chilenos si él acepta presentarse para las próximas elecciones. Vamos a ver. Ojalá que Dios nos oiga y el diablo no meta la cola. Nos despedimos como siempre con nuestra frase habitual. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Llegamos así al final de las transmisiones del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar. Cuídense mucho. Daniel Prieto Vial, que se les quede ahí para las próximas elecciones. Yo no lo dije, pero anda el rumor en el ambiente. Presidente de Chile. Nos vemos.